Filipenses capítulo 4, por favor. Me pueden regalar unos 15 minutos. Lo voy a resumir rápido. A lo largo de nuestra vida, de los días, de la semana, de donde sea, ustedes y yo vamos sufriendo situaciones que de repente algunas nos pegan, otras no. Las que nos pegan de repente las vamos guardando acá. Y aunque usted y yo de vez en cuando podemos decir es que ya lo superé, la verdad de las cosas es que a lo mejor siguen allí. El problema es que eso que va pasando en nuestras vidas va modificando nuestra actitud, va modificando nuestra forma de ver las cosas y va modificando no solo nuestra forma de ver las cosas, sino nuestra relación con Dios. Les pongo un ejemplo. Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Cuando Jesús siempre iba a la ciudad de Betania, él se hospedaba en casa de esta familia, de estos tres hermanos. Un día Jesús llegó porque le habían invitado allí a casa. La Biblia dice que Jesús llega, las hermanas se habían puesto de acuerdo para hacer una comida excelente. Así que estaban esperando recibir al maestro. Pero cuando Jesús llega, se empieza a juntar también alguna gente. Así que entonces Jesús aprovecha la oportunidad para compartir y hablar del Evangelio. Mientras él está compartiendo el Evangelio, una de las dos hermanas, Marta, empieza a apurarse para atender a Jesús, porque era el invitado de honor. Pero no solo eso, también empieza a apurarse para poder atender a los invitados. Así que ella está movida en la cocina, sirviendo, mientras Marta toma una sillita y se sienta y empieza a escuchar a Jesús. Ella estaba perdida escuchando las palabras del maestro y de hecho estaba haciendo lo correcto. Eso era bueno, al grado que Jesús dijo, ella ha escogido su mejor parte. Sin embargo, toda la acción de Marta se fue a la basura. Todo el servicio que ella estaba haciendo se fue a la basura, porque en una actitud y un desplante de enojo viene y regaña a Jesús y le dice: Señor, no te da cuidado, es decir, no te has fijado que esta, mi hermana, que debería de estar ayudándome, mira, está aquí sentada y yo estoy apurada con todo esto. Ahora Jesús le responde que ella había escogido su mejor parte. Sin embargo, déjeme decirle que todo el esfuerzo que había estado haciendo Marta se fue a la basura. Y Max Lucado lo describe de esta manera, diciendo que de tanto batir la leche se echó a perder y se agrió. Y eso le pasó a Marta. Estaba batiendo mucho la leche hasta que se echó a perder y se agrió su vida. Así que cuando ella habló ásperamente a Jesús, estaba realmente enojada. Todo su esfuerzo se fue a la basura, porque lo que vio no le gustó y no le pareció. ¿Tenía la razón? Sí. ¿Y cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Batemos mucha la leche y se nos agria, en otras palabras. Es decir, que vemos cosas que están a nuestro alrededor y nosotros lo percibimos, lo guardamos y lo ponemos por allí. Pero cuando ya es repetitivo una y otra cosa, de repente nuestras acciones van cambiando. Nuestras respuestas cambian. Nuestra forma de entablar una conversación también cambia. La forma de relacionarnos con alguien cambia. Porque en realidad estamos agrios, así literal. Nuestro rostro refleja esa agriedad, no sé si es la palabra correcta. Nuestro rostro refleja ese descontento. Y todo lo que hemos hecho se va a la basura. ¿Por qué? Porque hubo algo en nuestra vida que se quedó aquí y lo fuimos guardando. En primera instancia a lo mejor no lo tomamos en cuenta, pero cuando ya es una, otra y otra, la leche se echa a perder. No solo se hace mantequilla, se agria. Y así vivimos. Y así reflejamos. Así refleja nuestra conversación. Nuestras respuestas empiezan a ser agrias.
Ante algo que de repente no tiene nada que ver con lo que nos dicen, de repente soltamos algo y que alguien se quede y dice, pero eso no fue lo que pregunté. Pero nosotros buscamos la forma de sacar eso, porque ya no aguantamos. ¿Qué hacer en esta circunstancia? Ahora, esto significa que usted y yo perdimos nuestra paz, que ya no nos sentimos tranquilos, que en nuestro corazón hay guerra, como dice la Escritura, porque ya no hay paz, hay guerra. Y por lo tanto, si en mi corazón hay guerra, yo le declaro la guerra a todos, y todo lo veo precisamente como una amenaza y una agresión hacia mí. Me vieron, me agredieron. No me vieron, me agredieron. Hicieron algo por mí, pues por algo. No lo hicieron, también por algo. Así que esta situación de guerra que hay en mi corazón, también yo lo veo y lo voy a percibir como una situación de guerra hacia mí. Y voy a estar viviendo, cuidándome de todo y por todo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en nuestra vida? Perdimos nuestra paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses se le conoce como la carta del gozo. Y el último capítulo, Pablo se aboca a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana. Pero el versículo 7 es muy interesante. Vea lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Escuchó eso bien? La paz de Dios, que no lo puedes entender, que trata de entenderlo y no lo podemos entender. Mi entendimiento no me alcanza a percibir porque tengo paz. Y eso es lo que está diciendo. Pero luego dice que esa paz va a guardar o va a reinar en mi corazón y en mi mente. La pregunta aquí es, ¿y cómo? Porque aquí Pablo solamente habla como un deseo. Aquí Pablo lo que está diciendo es, eso es lo que yo quisiera. Eso es lo ideal. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, el siguiente versículo lo explica. Si le quisiera poner un título a déjeme decirle por qué. El título del mensajito así rápido es el secreto de la paz. Mientras estaba yo preparando esto, buscando varias versiones, una de esas versiones me llamó la atención en el versículo 7, que como título le puso así, el secreto de la paz. Y yo me quedé, es interesante, porque este es el secreto de la paz, que Dios guarde mi corazón y mi entendimiento y tenga yo paz. Pero ¿cómo hacer que tenga esa paz? Porque no la tengo. ¿Cómo hacer que mi corazón y mi mente estén íntegros y guardados en esa paz? Ese es el secreto. Pero ¿cómo hacerle? El versículo siguiente nos los dice. El versículo siguiente, en la versión 60 la voy a leer y después quiero que usted vea en la pantalla otra versión, la Biblia de las Américas. Escucha lo siguiente, versículo 8. Por lo demás, hermanos, ahora juntemos el 7 y 8. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, y aquí viene la respuesta, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Aquí entonces Pablo está metiendo 8 adjetivos que tienen que ver cómo guarda Dios mi corazón, o cómo puedo yo tener paz. Y lo que nos está diciendo, anota estas 8 cosas. Y estas 8 cosas van a servir en tu vida como un filtro. Porque si usted observa en la versión 60, termina diciendo, en esto, pensad. En otras palabras, tus pensamientos o todo lo que ocupe tu pensamiento tiene que ver con estas 8 cosas. Ocupa tu tiempo en estas 8 cosas. Ahora, véanlo por favor en la versión que yo les digo, en la versión, la Biblia de las Américas dice lo mismo, pero también
cuando dice pensad, lo cambia por meditar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso medita. Si lo que está pasando en tu vida no llena estas 8 cosas, o no tiene las 8 cosas, no solo una, las 8, no ocupes tu tiempo en meditar en eso. No ocupes tu tiempo en pasar la noche pensando cómo voy a solucionar esto, el otro. No ocupes tu tiempo tratando de escuchar a quien viene y te mete basura para inquietarte tu corazón. No ocupes tu tiempo para hablar también basura e inquietar a otros de algo que no va a bendecir su vida. En otras palabras, nosotros necesitamos filtros. Un filtro es un dispositivo de algún material y que tiene la cualidad o el propósito de atrapar algunos elementos y dejar pasar otros, los que son ideales o necesarios. Usted y yo utilizamos varios filtros. Bueno, en la vida cotidiana a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cuántos filtros hay en todos lados. Usted tiene quizás en casa una cafetera. Usted tiene unos filtros más o menos así. Usted pone su café, pone su agua. Si usted no metiera el filtro, lo que pasaría es que saliera el café con mucho olor, muy sabroso. Pero al tomarlo en la lengua, usted estuviera cada rato escupiendo porque no sería agradable, aunque el sabor podría estar bueno, pero no sería agradable a su paladar y ese café se echaría a perder por la falta de un filtro. Así que cuando nosotros le ponemos un filtro, lo único que estamos haciendo es que todo el polvito de ese café se va a quedar aquí. Y solo se va a filtrar el agua previamente ya con el olor y el sabor de este café. Igual, algunos varones que están aquí pueden reconocer precisamente esto. Esto es un filtro de aire. En su auto hay filtros de aire, hay filtros de aceite y cumplen una función. La función en el aire es que el aire que va jalando, cuando usted prende su aire acondicionado, ese aire lo jala del exterior o de algún lado y entonces toda impureza queda atrapada en esta parte. De tal manera que entonces el aire que usted está respirando, usted puede estar seguro que no está respirando basuritas muy pequeñitas, polvito por allí, porque se quedó atrapado allí. Igual hay filtros de aceite para el motor. Si no, el motor funciona a base de aceites. Cuando enciende el motor, dentro hay fierros que dan mucha vuelta, se van calentando, pero al dar vuelta hay mucha fricción. Los cigüeñales, árbol de levas, etcétera, los mismos pistones empiezan a friccionarse. Con el tiempo, ahora, lo que va pasando es que el aceite no solamente sirve para que resbalen bien, ¿me explico? Tienen una función también muy importante. En la medida en que va viendo esa fricción, tanto en esa parte interna del motor, el metal se va desgastando un poco, va desprendiendo micropartículas de metal, que si se quedan allí en el motor, con el tiempo van a hacer el efecto de la lija. ¿Qué hace eso? Pues que le van a dañar su motor y va a ir lijando cada una de esas partes. Y su motor, que debería de durar más tiempo, no lo dura. Así que entonces el aceite no solo hace que corra bien eso, sino que todas esas micropartículas se mezclen con el aceite y pasen a un filtro. Y allí se queden atoradas esas micropartículas de fierro. De tal manera que entonces el aceite que sale otra vez limpio para poder hacer la misma función. Y entonces su motor puede funcionar mejor. En nuestros equipos de audio tenemos filtros. Si hay alguien aquí que sabe electrónica, hay también unos dispositivos pequeños que también se llaman filtros.
Cuando pasa alguna señal y si no está ese filtro, lo que hace el filtro es atrapar esa señal que puede causar un ruido o puede alterar también y puede causar un corto. De tal manera que entonces, si ese filtro no estuviera en esto, usted estaría oyendo algo aquí. Alguien sabrá que el filtro se voló y entonces tiene que cambiarlo. Es muy sencillo, a veces los filtros se ven porque se inflaron esos chiquititos, porque llegó tanta energía o algo y allí se quedó y no pudo soportar y se infló. Y entonces se tiene que reemplazar. Usted también sabe que en casa debe de tener filtros si usted usa una computadora. Si no, yo le recomiendo que lo haga, no solo para usted, para sus hijos. Porque cuando usted está navegando, empiezan también a bombardearle con páginas no deseadas, información también no deseada. Y de repente por ahí usted está trabajando y le aparece una información. Y si su hijo está trabajando por allí, en ese momento también puede ser atrapado en pornografía, situaciones de pedofilia, etc. Así que los filtros van a hacer que si hay un bombardeo de alguna página o información no deseada, se bloquee y no aparezca ahí. ¿Sabe qué? Lo interesante es que usted y yo no ponemos filtros en nuestra vida. Dejamos pasar todo. ¿Y qué es lo que va pasando? Lo de Marta y María. Con el tiempo, nuestro corazón está resentido. Porque vamos tragando todo, aunque se oiga la mala palabra, pero vamos tragando todo, escuchando todo, y todo lo vamos aquí guardando. De tal manera que en un principio usted puede decir, no es problema, yo lo paso. Pero cuando ya es una y otra vez, pues la verdad de las cosas, eso nos va a estar dañando. Así que necesitamos usted y yo un filtro. Y lo que Pablo dice aquí, quieres tener paz, porque el secreto de la paz que puede gobernar o debe gobernar tu corazón y tu mente es que tú tengas este filtro, que son 8 cosas. No vamos a tomar el tiempo para explicar cada una de ellas, lo vamos a tomar quizás en otra ocasión, pero nada más vea por favor rápidamente las 8 cosas que están aquí, se las voy a mencionar rápido. Estas 8 cosas que son los objetivos. Número 1, si hay algo que es verdadero, que ocupe tu tiempo, piensa. La palabra verdadero no solamente significa algo que si es verdad o no es verdad, no, tiene que ver con la excelencia moral. En otras palabras, si eso que yo estoy escuchando, viendo o quiero hablar, si no edifica o no contribuye a la excelencia moral, déjalo aquí, en este filtro. No tiene caso que tú lo guardes. Lo que yo oigo no contribuye a la excelencia moral. ¿Por qué? Porque no es verdadero. O sea, ahora aquí el otro problema que muchos de nosotros podemos decir es que yo voy a llegar hasta el fondo de la verdad. La pregunta es, ¿eres la persona responsable para llegar hasta el fondo de la verdad? Si lo es, llega. Pero si no, no tienes que hacer nada, no tienes que meterte en problemas que no son tus problemas. Proverbios es muy interesante y por ahí hay un versículo que dice que un hombre necio es el que se entromete en un pleito ajeno, y que el que se entromete en un pleito ajeno es como aquel que le agarra las orejas a un perro rabioso. Así que, primer filtro, no contribuye a algo de lo que yo oigo, digo o expreso o vivo a mi alrededor con algo que es honesto, que es respetable, lo dejo a un lado. El segundo filtro que dice que tiene que ver aquí en nuestro corazón y en nuestra mente es con algo que sea honesto. Tiene que ver con nuestro actuar rectamente. Lo que oigo es recto, puedo actuar rectamente. O sea, es bueno que yo me siente y escuche esto que me están diciendo o no. Es bueno que yo hable esto o no. Si no contribuyo a actuar de manera recta, tampoco. Justo. Siguiente filtro.
¿Qué es lo justo? Bueno, usted sabe que lo justo es un equilibrio, lo ecuánime también se puede describir así. Si yo oigo, hablo, digo o expreso algo que desequilibra la vida de alguien o desequilibra mi vida, no es justo. ¿Me explico? Así que no tengo que ocupar mi tiempo en eso. El siguiente filtro que se menciona aquí, todo lo puro. Usted, a menos que tenga una sed y ya no hubiera otra opción, si usted va a cierto lugar y tiene mucha sed, y si le dan un vaso con agua donde esté lleno, sucio o turbio, ¿lo tomaría? Yo creo que usted se aguantaría la sed. ¿Me explica? Pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos, hablamos o decimos o actuamos turbiamente? No con algo puro, no con un deseo puro de bendecir o de edificar. Y lo tomamos. Todo lo puro. ¿Es puro lo que usted y yo estamos hablando, diciendo? Luego menciona un punto más aquí. Todo lo amable. Literalmente significa algo que es placentero, algo que es atractivo. Lo que oigo es placentero. Ahora, a diferencia que la Biblia dice que el chisme es como bocados suaves, ¿no? La Biblia lo dice. ¿Por qué? ¿A quién no le encanta el chisme? A su vecino. A usted no, ni a mí no. Ajá. Pero es suave. A ver, cuéntame, manita, ¿no? Yo no más sabía esta. Y nos estamos actualizando de todo lo que pasa alrededor. Es placentero, es atractivo en el sentido correcto de la palabra, lo que oigo, lo que veo, lo que digo o lo que recibo. Si no, se tiene que quedar aquí en el filtro. Luego, el 7 dice, el 6, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué significa esto? Lo que edifica para una buena reputación. Si yo hablo, digo, expreso o hablo y quito la reputación de alguien, eso se llama infamar, quitar la fama, quitar el honor. Y muchas veces en nuestras palabras tan ligeras hemos infamado, quitado el honor de alguien que no nos consta, y aunque nos constara, no somos las personas indicadas de hacerlo. Por eso yo creo que muchas veces Proverbios nos dice una y otra vez que el necio cuando calla aún es pasado por sabio. Pero algunos hasta expresan, es que mi pecho no es bodeguita de nadie, ¿va? Luego, finalmente el 7 dice virtud. La virtud es la cualidad que tiene la característica de actuar bien y correctamente. Lo que oigo, escucho, hablo, digo o hago, lo estoy actuando correctamente. Es virtuoso. Realmente me pone a mí en un lugar de admiración porque no permití ser parte de eso. Y luego finalmente que termina con uno más, con la alabanza. Ahora, fíjese por favor, cuando Pablo termina con la expresión en esto pensado, en la otra versión que dice en esto mediten, la palabra que usa es una palabra griega muy interesante que no solamente significa pensar en el sentido de razonar. La palabra también se puede traducir, es una palabra griega, es logizomai, y significa considerar, considera y calcula el daño. Es decir, que todo lo que yo escucho, veo o pasa a través del filtro, yo debo considerar si lo que va a salir va a ser un daño. Ahora, si no tengo filtro, entonces sí ocasionaré un daño más. Cuando dice piensa, lo que está diciendo, considera el daño. Considera los daños que tú puedes estar haciendo cuando tú no actúas de manera correcta, cuando tú no tienes este filtro en tu vida.
Ahora, déjenme nada más rápido decirles tres cosas. Número uno, la primera, yo tengo que tener ese filtro porque a mí me conviene, por lo que yo permito en mi vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice en la escritura: ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. O sea, en otras palabras, lo que yo pienso es mi forma, no solo de lo que hablo, sino que modifica mi comportamiento. ¿Sí? Todo lo que entra aquí va a modificar mi comportamiento. Lo que entra aquí va a modificar mi relación con los demás. Lo que entra aquí, lo que oigo aquí, es lo que va a modificar mi relación con mis papás, con mis hermanos, con mi esposa, con la gente de aquí, en su trabajo. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Así que la primera cosa es que yo tengo que tener este filtro en mi vida para no modificar mi comportamiento y que mi comportamiento se acorde con toda la basura que yo oigo. Es triste que nosotros los cristianos, simple y sencillamente nuestra palabra, como dice la escritura, no sea sazonada. Hablamos golpeadamente. Decimos lo que tenemos que decir. Somos lo que decimos de mecha corta. O sea, si me buscan, me encuentran. El cristiano tiene que tener el carácter de Cristo. Ese carácter, y aunque es que Cristo, bueno, entonces no, es que Cristo era Cristo, bueno, y entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Porque Cristo nos llamó a ser como Él. Pablo dice una y otra vez: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, la razón por la que estamos aquí es como Pablo dice a Gálatas, que Cristo se ha formado en nosotros. Así que ya no más yo, sino Cristo vive en mí. Entonces yo tengo que primero poner ese filtro en mi vida contra todo lo que oigo. Pero aquí hay un problema, miren. ¿Por qué será que mucha gente de repente nos busca para contarnos chismes? Usted dígame la respuesta. Porque me conocen, ¿no? Pero si a usted le conocieran que usted batea a todos y por todas, ¿vendrían? ¿No? Yo a veces hasta de repente sí he pedido perdón a Dios, pero es que te voy a contar. Lo primero que he dicho: no, si no necesito saberlo, no hay problema. Yo no tengo que saber nada de eso. Yo no soy basurero de nadie, ni usted es basurero de nadie. ¿La basura dónde va? ¿Y por qué la guardamos nosotros? Porque nos convertimos en pepenadores de chismes, ¿o no es cierto? Así que todo lo que está en la basura vamos y sacamos lo que nos conviene. Y entonces lo usamos. Primera cosa, yo tengo que filtrar todo lo que viene a mi vida. ¿Por qué razón? Porque si yo no lo filtro, voy a terminar como Marta, resentido. Si yo no lo filtro, voy a terminar agrio, amargado, solo, mal. Y yo tengo que filtrarlo. La segunda cosa, y aquí sí es algo que a lo mejor les va a sonar muy, muy raro, porque hablamos de comunicación. Por ejemplo, hablamos de comunicación en el matrimonio. Pero ¿sabe una cosa? Que también, en mi caso, yo, Alfonso, yo esposo, yo tengo que ser el filtro de lo que mi esposa tiene y debe de saber. ¿Por qué? Porque si yo por afán de esa comunicación le digo toda la basura, ¿cómo estará su corazón? Y ese corazón va a afectar una relación de ella para conmigo y viceversa. Así que hay algo que tenemos que aprender dentro de la buena comunicación. En la buena comunicación no es solamente hablar y hablar porque tenemos boca, sino hablar para edificar. Y si hay algo que no vaya a edificar mi matrimonio, y si hay algo que no vaya a edificar y contribuir a la paz de mi esposa, no lo tengo que decir. ¿Dónde tiene que ir? ¿Lo guardo? No. A la basura. Y lo mismo ella debe de hacer. Y lo mismo usted que está aquí. Mire, la segunda cosa es que a veces confundimos comunicación con
con dolor, con quebranto, con mentira o con chisme. No todo lo que a usted le pasa, lo que usted oye, lo que pasa en su trabajo, tiene que, pues, te lo digo. No, si no, no tiene que saberlo. Eso también se llama prudencia. En el primer libro de Samuel está la historia, creo que el 22-24, de un matrimonio, Nabal y Abigail. Nabal, un hombre perverso, y que estuvo a punto de morir él, su familia y todo eso, y Abigail su esposa. Y entonces Abigail va a interceder ante David, y David perdona la vida, no solo de Nabal, de ella, sino de todo. Y entonces viene Abigail a decirle a su esposo lo que había pasado y lo que ella había arriesgado su vida. Pero dice la escritura que cuando ella llegó, él estaba en un estado inconveniente, estaba borracho. Ella hubiera venido con ese coraje, ¿no? Hijo, vente, papacito, te meto a la regadera para que te baje lo borracho. Y ahorita me vas a escuchar, y deja a todos tus amigotes, y ahorita me escuchas porque arriesgué mi vida y tú... ¿Qué hizo Abigail? Léalo la escritura. Dice que ella lo vio, se dio vuelta, y hasta la mañana siguiente fue y le dijo, no le reclamó, lea bien la historia. No le dijo, mientras tú estabas emborrachándote, no. Viene y le dice, mira, pasó esto. Y ni siquiera le echó en cara nada. Cuando Nabal oyó esto, dice que se quedó como piedra. Unos días después murió de la impresión. Eso se llama prudencia. Ella supo callar en el momento que no tenía que hablar. ¿Por qué decirlo? Sabía que ni siquiera le iba a tomar en cuenta. Eso se llama prudencia. Dentro de la prudencia, usted y yo tenemos que saber hablar cuando corresponde, y lo que no tiene que saberlo, no por ocultarle algo. A ver si me explico. O sea, no tiene que, no porque yo o usted quiera ocultar algo, no. Quiero guardar su corazón, y usted guarde el corazón de su esposo y de su esposa, así como guarda el corazón de sus hijos, porque estoy seguro que usted no se pone a pelear delante de ellos. Usted no se pone a agarrar los guantes cuando están sus hijos. A ver, ¿quién tiene razón, hijos? ¿Él o yo? Porque lo que usted hace es, mira, cálmate, vamos a salir y nos agarramos del moco en otro lado, ¿no? Pero usted guarda el corazón de sus hijos. ¿Por qué no guardar el corazón de su esposa? ¿Por qué no guardar el corazón de su esposo? No lo tiene que saber, no es importante, no es trascendente. Basura. Porque no cumple los requisitos del filtro, ¿me explico? Y la última cosa que es sumamente importante. El filtro, hay filtros que solamente se pueden usar una sola vez. ¿Qué hace usted con este filtro? Pues lo voy a guardar porque me encantó mucho cómo quedó. ¿Qué hace con ese filtro? A la basura. ¿Qué hace un mecánico con un filtro? Viene, lo ve, dice, todavía funciona, tiene esto, lo otro, lo sopletea, se lo limpia y lo vuelve a meter. Porque si el filtro se va ensuciando, y eso déjeme decirle, ninguno de nosotros estamos exentos de no ensuciarnos. Nos vamos ensuciando todos los días, con lo que oímos, con lo que escuchamos. Hijos, vamos llenándonos, como decimos, ¿no?, el buche de piedritas. El asunto no es, cuando yo le digo filtrele a su esposa, no significa con esa expresión que decimos apechugue todo, guárdeselo, y después hasta dolor en el corazón tiene, ¿no? Que no guarda. No le estoy diciendo apechugue todo, téngalo en el filtro, pero cuando llegue el momento, tire el filtro. No tiene que guardar esa basura aquí. Cuando llegue el momento, tiene que limpiar su filtro. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces cerramos nuestro día orando, dándole gracias a Dios, limpiando nuestro corazón y ese filtro? Termino para que Alabanza nos despida. Termino con lo siguiente. En cierta ocasión hubo un hombre que trabajaba en una gran empresa. Durante el día él había tenido muchos problemas con todo. O sea, él estaba harto. El dueño de la empresa lo había observado desde la mañana hasta la noche.
hasta que estaba por salir. Y lo vio realmente desencajado, lo vio triste, agobiado. Así que cuando iban a salir, se acercó el dueño de la empresa y le dijo, ¿te puedo acompañar a tu casa? Su idea era, voy a platicar con él en ese camino, a ver si puedo apaciguarlo un poquito. Y aquel hombre dijo, sí, no te preocupes, fueron. Pero ¿sabe qué? Durante ese trayecto no pudo abordar el problema. Hablaron de otra cosa y no lo pudo abordar. Cuando llegaron a la casa, se iba a despedir, pero el empleado le dijo lo siguiente, ¿quieres pasar a tomar un café a la casa? ¿Pan? ¿Algo? El dueño le dijo, sí, tal vez pensando que al final podría hablar con él. Así que bajaron los dos y pasaron por el patiecito, y cuando ya iban a entrar a la casa, el empleado se acercó. Afuera de su casa había un arbolito, y el empleado se acercó, le dio la espalda y tocó el arbolito y estuvo unos segundos ahí. Se volteó y sonrió alegremente. Entró a su casa como si nunca hubiera tenido problemas. Sus hijos disfrutaron a su papá. Su esposa disfrutó a su esposo. O sea, todo había cambiado. El dueño de la empresa se le quedó viendo y dijo, qué hipócrita, ¿no? Pero no, lo veía sinceramente disfrutando a su familia. Pero cuando terminó todo, disfrutó todo ese tiempo, salieron, dijo, te acompaño. Y cuando salieron, le dijo al dueño de la empresa, dime una cosa. Noté que tu actitud cambió cuando tú llegaste a tu casa y tocaste el arbolito. ¿Qué tiene ese arbolito de mágico? Y el empleado le dijo, nada, ese es mi árbol de los problemas. Cada vez que yo vengo a mi casa, cuando voy a entrar, antes de entrar, yo cuelgo allí todos mis problemas y los dejo. Porque ni mi esposa ni mis hijos tienen que sufrir mis problemas. Así que ahí se quedan. Yo no le estoy diciendo que usted sea un poquito fetichista o que sea algo fetichista de que pues hoy llegando a su casa va a poner su bonsai, ¿no? Bueno, no bonsai, algunos tenemos que poner un ahuehuete, ¿no? O sea, nos se iría pequeño el árbol del tule, ¿no? No le estoy diciendo eso. Lo que yo quiero llevarle es a la decisión de decir, voy a entrar y ni mi esposa que está allá adentro, ni mis hijos, ni nadie tienen que verme la cara de limón que traigo. Porque mi esposa y mis hijos todo el día estuvieron esperándome a mí para estar con ellos. Y no es que sea un hipócrita, tengo que filtrar mis problemas. Los problemas tengo que dejarlos en la basura. David, una y otra vez en el Salmo 51 le dice a Dios, límpiame y lávame más y más de mi maldad. No podemos estar 2 días con un filtro sucio, porque vamos a terminar como Marta, amargados y resentidos. ¿Se quiere poner en pie un momento conmigo, por favor? ¿Podríamos tomar una decisión hoy, en esta mañana, de buscar ese secreto de tener paz, buscando estos 8 filtros, ¿no? Si usted no se había preocupado de filtrar las cosas, si usted es la persona a la cual por una bendición muy grande le escuchan, le vienen y le cuentan todos sus problemas, qué bueno. Pero no lleve esos problemas a casa, déjalos. También no seamos portadores como los portadores de malas noticias que tuvo Job. ¿Se acuerda de Job capítulo 1? Cada vez que llegaba Job, le ocurrió una desgracia a Job, uno se escapó. Y ese uno venía. Fíjate que yo fui el único que me escapó. Todos se escapó y todos murieron. Qué curioso. Que siempre hay un héroe para dar una noticia mala. Yo quiero decirle, Dios, yo no quiero ser ese portador. Yo quiero ser portador de buenas noticias. Evangelio significan buenas noticias. Y yo quiero dar esa buena noticia. Puedo escuchar de una vida terrible, de lo que está pasando aquí y allá, pero yo quiero al final enderezar su vida y llevarlo a un punto de decirle, en Dios somos más que vencedores. Cierre sus ojos y
rápido, si hay alguien hoy que viene por primera ocasión a nuestra reunión, o alguien nos está viendo allá en casa, hoy quisiera invitarle a que abra su corazón, le entregue su vida a Jesús y reciba a Él como Señor y Salvador. Los que están aquí también, yo quiero invitarle a que abra su corazón y le entregue su vida. Al final, quiero que por favor se acerque con alguna de las personas que le recibieron. Tienen algo para usted y quieren orar por usted también. Y todos los que estamos aquí podemos decirle: Jesús, aquí estoy. Si he tenido este filtro en mi vida y ahora está sucio y está pasando agua sucia, contaminada, y por ella estoy contaminando a otros, Señor, hoy quiero pedirte que este filtro salga de mi vida, lo limpies, y yo lo limpio tomando la decisión de filtrar todo lo honesto, justo, amable, de buen nombre, digno de alabanza, de virtud. Si todo pasa por ese filtro, voy a estar en el camino correcto. Padre, te damos muchas gracias en este momento por este tiempo. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Te bendecimos hoy en este día y te damos gracias. Oramos, Señor, por nuestras ofrendas que se van a levantar, por cada persona que va a hacerlo al depositar en los buzones, Señor, porque habla de la fidelidad y el compromiso y el reconocimiento que de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Jesús. Amén. Alabanza nos despide en oración. Solo tengo 2 avisos a los que nos siguieron en línea. Gracias por este tiempo. Estamos para servirles. Póngase en contacto con nosotros. Que tenga un excelente día.